Hoy vamos a ver el control interno y su relación con la auditoría. Control interno no quiere decir que solo se haga internamente. Lo que hacen los auditores, tanto externos como internos, es evaluar la calidad del sistema de control interno de las organizaciones que van a emitir su opinión. La relación con la auditoría es que la auditoría generalmente es la que evalúa el sistema de control interno, tanto la interna como la externa. ¿Y para qué sirve esa evaluación del control interno? Bueno, previo a un estudio, verificar si la empresa tiene controles adecuados para que no se les pase ninguna cosa muy grande al auditor cuando va a hacer el análisis, y después permite determinar lo que dice acá: la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría que van a realizar. Eso quiere decir esto. Cuando dice la naturaleza, está diciendo cuál de las pruebas va a usar en cada lugar. Ejemplo, si yo estoy en la caja, en el sector de cajas, voy a evaluar qué tan buenos son los procedimientos recurrentes antes, durante y después del proceso que tiene que ver con la recaudación y pagos, y entonces ahí evalúo si voy a hacer un pequeño examen, o sea, la extensión. La extensión no solo quiere decir en el tiempo, sino cuántos de esos controles voy a hacer, y la oportunidad de que esas pruebas de auditoría se van a realizar. Por ejemplo, si voy a hacer una prueba sorpresiva, o si voy a hacer una prueba posterior al hecho, o voy a hacer una prueba en el momento que se están ejecutando los procedimientos, ya sea de caja o cualquier otro que se me ocurra. Las etapas del proceso de control interno, proceso de control administrativo, es una parte, podríamos decir que se toman las decisiones frente a una factible realización que logra llevar a un resultado. Después se ejecutan, ¿no? Previamente hay una organización para hacer eso, se ejecutan, o sea, se actúa, y hay una etapa posterior de control, que es ver los resultados comparado con lo que habíamos planificado en la etapa número 1. Detectar y analizar los desvíos, o sea, lo que yo había visto como posible, como objetivo, y cuáles fueron los resultados obtenidos hasta este momento, y después resumir esa información e informar. Generalmente los casos de personas que trabajan en auditoría interna o externa, lo único que hacen es informar, no toman ninguna decisión. Para que se pueda hacer todo este proceso hay que disponer de un sistema de información. El sistema de información no quiere decir un programa de contabilidad, es un sistema completo en el cual hay herramientas como los programas de contabilidad, pero además hay procedimientos escritos, gente que está controlando, asignación de personas y de recursos para realizar esa tarea, un buen plan, en fin, no es un sistema de información, no es solo tener un programa de contabilidad. El origen de esta información, cuando yo estoy haciendo controles, puede ser interno o externo, ¿no? Interno cuando los datos obtenidos son de la empresa. Por ejemplo, las ventas, ¿no? Quiero saber las ventas, voy a la parte comercial, la parte de facturación, y pregunto cuánto fueron las ventas, o voy a la contabilidad y ahí me resumen cuánto fueron las ventas. Sin embargo, hay otros datos que vienen externos a la empresa. Por ejemplo, hay datos que vienen de afuera. Acá pongo un ejemplo que es el tipo de cambio, pero podría ser otra cosa. Por ejemplo, le podría solicitar a un cliente o a un proveedor o a un banco que me mande un estado de cuenta a ver si mi contabilidad coincide con esa información.
O sea, yo tengo una contabilidad, la otra persona tiene sus medios de registro y podría estar cotejando una cosa con la otra. Bueno, el concepto de control interno ha evolucionado. En una primera etapa eh, había una sola, las empresas eran chicas, ¿no? El dueño era el que tenía el control interno total de la empresa. En ese momento lo que se hacía era nada más que implementar sistemas de control que salvaguardaran activos. A medida que crecen y aumentan el número de personas que participan, hay que delegar, ¿no?, la autoridad para ejecutar las funciones, y ya los activos no están en las manos, en el control de los dueños. Entonces ahí hay varias cosas que los propietarios empezaron a implementar, y es un adecuado control de los bienes, o sea, las cosas que habían en la empresa. Básicamente que no se llevaran o que cuidaran apropiadamente los recursos que tenían. Y además sí, que hubiera una contabilidad o una información veraz y confiable. Es lo que dice acá, estas son las condiciones que tienen que tener. Se comienza entonces a hablar de un control interno como conjunto de medidas y procedimientos establecidos por empresas con el propósito de prevenir fraudes y evitar errores del personal. Prevención de fraudes, que no nos roben, que no nos engañen, y evitar errores de personal. O sea, eso quiere decir que si van a tener una contabilidad que tenga una cierta calidad y que sirva para tomar decisiones. Bueno, en resumen, información confiable y protección de activos es esta primera etapa, principios del siglo XX. La segunda etapa, con el transcurso del tiempo, las empresas deben enfrentar un ambiente competitivo. Es la etapa donde la comercialización, digamos que en principios hasta la mitad del siglo XIX, todo lo que se producía en la fábrica se vendía, porque había una escasez de oferta. Pero una vez que se pudo producir con mayor eficiencia, el problema viene ahora con la comercialización y la captación de mercados de cada empresa, por lo cual el ambiente externo pasa a ser, como dice acá, competitivo y hostil. Entonces, para poder mejorar la rentabilidad de las empresas, ya no alcanza solo con reducir los márgenes, los costos, ¿no?, a través de las técnicas de producción, sino que además tenemos que aumentar las ventas, y eso implica conocer mejor el mercado, y entonces la comercialización se hace importantísimo. Entonces se amplía el objetivo del control interno en esta época y se agrega algunas cosas, algunos elementos nuevos. Es un conjunto de elementos, normas y procedimientos destinados a dar, a través de una efectiva planificación, ejecución y control, el ejercicio eficiente de la gestión para el logro de los fines de la organización. O sea, que los fines de la organización ya no solo, en este control interno, no solo abarca salvaguardar activos, sino todo el proceso que tiene que ver con la planificación, ejecución y control. O sea, se agregan conceptos de eficiencia de la organización, de funcionamiento. Entonces, en esta etapa ya comprende el plan de la organización, la planificación, y hablando de esto, no solo la planificación, sino las técnicas que se usan, por ejemplo, el uso de gráficos Gantt, los presupuestos, el plan escrito. También se agregan
conjunto coordinado de métodos y medidas adoptados para salvaguardar activos, asegurar la veracidad y exactitud de la información contable, o sea, mejorar su calidad, promover la eficiencia de las operaciones, o sea, mejorar los procedimientos para que nos salgan más baratos o más rápidos, o cualquier otra medida de eficiencia que queramos mejorar, y alentar la adhesión de las políticas prescritas por la dirección. Eso quiere decir que el personal tiene que estar alineado con las políticas, los objetivos de la organización. Y entonces el sector recursos humanos empieza a trabajar en forma mucho más profesional para lograr que ese personal trabaje para lograr esos objetivos. Así que hay tres elementos o tres categorías. Tiene que ver con la organización, con las normas y procedimientos administrativos y tienen que ver con el personal que lleva en práctica las operaciones que se establecen. Ese plan de organización después, en la etapa de organización, se distribuye en mini o pequeños programas para cada una de las áreas que trabajan hasta llegar al individuo que está en un puesto. Entonces se aparecen nuevos elementos acá que tienen que ver con esta nueva visión. En lo relativo a la organización, tiene que ver la responsabilidad y autoridad establecida por escrito, la independencia de sectores, alcance del control adecuado y división racional de trabajo. Esto lo vieron en administración. Responsabilidad y autoridad establecida por escrito se refiere a que una persona tiene que saber a quién rinde, es responsable por la autoridad que fue delegada, ¿no? Y eso está por escrito, es la autoridad formal. La organización de la empresa no puede estar establecida en forma etérea, tiene que ser algo que está escrito. Entonces, si alguien tiene que mandar, tiene que tener las competencias suficientes, pero además tiene que tener la responsabilidad y la delegación de autoridad establecida. También tiene que ver con la independencia entre sectores. Es lo que se habla también de división de tareas, pero también es el principio de unidad de dirección o unidad de mando, ¿no? El tercero que establece acá, el alcance de control adecuado. El alcance de control es, si yo tengo dependientes debajo de mi autoridad, yo tengo que tener la capacidad suficiente para poder controlar todo lo que hacen. O sea, el alcance de control quiere decir la cantidad de personas que puedo administrar dentro de mi ámbito de actividad. Y la otra, la división racional del trabajo, quiere decir que no trabajo improvisadamente, sino que tengo mis cargas de trabajo establecidas, de manera que yo en mi horario laboral y con la cantidad de personas que tengo, puedo ejecutar la tarea que me adjudicaron. Relativo a los procedimientos, bueno, tienen que haber normas y procedimientos escritos. Si no hay normas y procedimientos, no puedo comparar con nada. Tengo que establecer controles de cumplimientos. O sea, yo tengo la norma, pero también tengo que ver que se cumpla la norma y el procedimiento. Tengo que tener sistemas de evaluación. O sea, si yo tengo un control sobre los inventarios, tendría que tener una manera de poder evaluar el cumplimiento de las normas que están en esa área. Por ejemplo, tendría que establecer inventarios y establecer también que en las mediciones se pueda recontar adecuadamente, se pueda tomar pesos o medidas sobre determinados activos para compararlos con los registros. También la división de tarea.
una operación, esto tiene que ver con el alcance de control. Si una operación demora demasiado, quiere decir que no está bien atribuida la división de tareas. Los activos físicos tienen que estar segregados con acceso restringido. Por ejemplo, en un lugar donde haya diamantes, por ejemplo, tiene que estar muy bien controlado toda la actividad que ocurre alrededor de ese tipo de activos. O sea, si yo tengo un activo valioso, tendría que tenerlo en lugares con candados o alguna restricción para que nadie pudiera entrar con tanta facilidad. Los formularios deben ser adecuados, eso ya habla por sí solo. Si yo tengo que controlar algo, ese formulario que documenta una transacción tiene que estar acorde con la realidad. Los archivos adecuados y seguros, bueno, eso es clarísimo. Normas y procedimientos contables definidos, también tiene que ver con lo anterior. Medidas de seguridad, cámaras, personas que controlan en la entrada y la salida, dejar los bienes bien ordenados, todo eso tiene que ver con las medidas de seguridad. Planes de cuentas útiles, o sea, que reflejen el plan de cuenta, la actividad de la empresa y no de otra genérica. Medios de registros adecuados, o sea, puede ser una computadora, pero también puede ser manual, si se lleva bien. El uso de cuentas de control, para el caso de, por ejemplo, bienes de terceros que están en la empresa, ¿no? O procesos intermedios, por ejemplo, cuando el cajero le rinde cuentas a un tesorero que está por encima de él, es el jefe de los cajeros, digamos, lo que se puede hacer es usar una cuenta de control que puede ser cobranzas a depositar. O si no, cuando estoy trabajando en el depósito, pueden haber bienes que son de terceros. Por ejemplo, alguien me prestó una garrafa de gas, yo le compré el gas, pero le tengo que devolver la garrafa después. Eso también tendría que estar registrado de alguna manera para delimitar mi responsabilidad, porque dado si desaparece esa garrafa, yo voy a tener que ser responsable de ella. Y bueno, informes eficientes quiere decir que se resuma adecuadamente la información. En relación al personal, tiene que haber calidad en el personal, por lo cual acá el control interno implica que tengo que tener especial formación en toda la etapa de proceso de actividad dentro de una empresa, desde que se selecciona la persona, ¿no? De que se capta la empresa, después mejorar su actividad a través de cursos, entrenamiento, lo que sea, lo que dice acá más abajo, la evaluación de desempeño, ¿no? A lo largo de su actividad, puede ser a través de un jefe o a través de los resultados obtenidos en operaciones, políticas de promociones y remuneraciones, rotaciones de puesto para mejorar la motivación y establecer claramente las incompatibilidades que no se pueden realizar. O sea que en esta etapa ya no estamos en la salvaguarda de activos, sino que se agregan un montón de cosas nuevas. La tercera etapa, en el 1992, es cuando las asociaciones de contadores, de las más importantes de Estados Unidos, crearon el informe COSO. A partir de ese informe, entonces, este informe define el control interno como un proceso efectuado por el directorio, o sea, responsabilidad de la alta dirección, y la dirección y otros miembros del personal destinados a proporcionar una razonable seguridad respecto al logro de objetivos en las siguientes categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad en la elaboración de informes contables, cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. ¿Cuáles son los elementos que necesita para poder hacerlo? Y bueno, son estos 5 que están acá. Tiene que ver con el ambiente de control, la apreciación de riesgos, las actividades de control, información y comunicación y el monitoreo.
Dada la complejidad que esto requiere, porque esto es algo específico de la contabilidad que requiere conocimientos previos importantes, lo dejamos como hasta acá, como conocimiento general. También tenemos que tener en consideración esta palabrita que dice razonable seguridad. Los sistemas pueden no ser perfectos, entonces hay limitaciones al proceso de control interno. Nunca se puede decir que un sistema de control interno sea seguro. Y hay factores voluntarios e involuntarios que conspiran para poder decir que un sistema de control interno es 100% bueno. Entonces, acá hay razones por esas limitaciones. La primera es la debilidad humana. El ser humano está sujeto a tentaciones y cuando no hay control pueden pasar cosas. Por ejemplo, si un cajero necesita dinero y bueno, al principio empiezan con lo que se llama un bicicleteo o un jineteo de fondos. Lo que hacen es poner papelitos en la caja y retira dinero con la intención de en el futuro reponer el dinero y a veces no pasa. También la violación de la dirección interviniendo en las actividades de la empresa, alterando los procesos de control. Por ejemplo, que venga un capataz o lo que sea y viola un procedimiento diciendo no, eso no lo controlen, déjalo así, pasalo como está. Después el otro tema es este concepto, colusión, cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para defraudar. Por ejemplo, un cajero se pone de acuerdo con el tesorero o el de contabilidad y fragúan la información contable estableciendo, por ejemplo, registros o algún tipo de defraudación para quedar con parte del dinero de la empresa. Después hay otra cosa también que se da en algunos casos, es la relación costo-beneficio. Si a mí el control me cuesta más que el beneficio que me otorga, por ejemplo, si yo tengo que hacer inventarios de los bienes y tengo que contar tornillos, ¿no? No los voy a contar uno por uno, prefiero contar 1 kilo de tornillos y saber contar la cantidad de tornillos que hay adentro y multiplicar por los kilos obtenidos en el inventario. A veces no es necesario porque el costo de contar 1000 tornillos o una fábrica entera llena de tornillos puede ser carísimo para el beneficio que me otorga. No me da tanta seguridad tampoco tener tan controlados mis tornillos. O sea que hay una relación entre lo que me cuesta controlar y el beneficio que me da. Y después pueden haber situaciones imprevistas que pueden alterar cualquier procedimiento de control. Bueno, por acá es un repaso del tema